Hola, ¿qué tal? Hola. Silvia Herrera del diario Pregón. En primer lugar, bienvenido. Y que nos opines un poco del detalle sobre el show de mañana y tu apreciación sobre el público jujeño. Bueno, el concierto de mañana tiene que ver con la presentación de Sueño Dorado, que es mi álbum más reciente editado. Es un concierto muy distinto a los que vinimos brindando últimamente en Jujuy y en todos lados, en verdad, que tenían que ver con el disco anterior, con Revolución. De hecho, la última vez que tocamos este año en Jujuy, en la Asociación Gaucha, tuvo que ver con aquel disco del concierto. Esta vez tiene que ver con presentar todas las canciones de este disco nuevo, con sus versiones nuevas, en el formato de Sueño Dorado. Digo esto porque cambian algunos músicos de una gira a la otra. Conceptualmente es un concierto también distinto y además de recorrer los 15 años que se cumplen con este disco y que festejo con este disco, a través de las canciones que son parte del álbum, también interpretamos algunas canciones que no grabamos, pero que sí son muy significativas para mí a la hora de contar o de repasar cada una de las distintas etapas vividas con la música hasta el día de hoy. De eso trata el concierto. Son casi 2 horas de recital y todo lo que sucede musicalmente lo potenciamos de alguna u otra manera con una serie de proyecciones, digamos, a modo estético del concierto, que acompañan en realidad y, como dije antes, buscan potenciar el mensaje o el clima de cada una de las canciones. Y en cuanto al público jujeño, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, porque, bueno, me recibieron por primera vez cuando era yo muy chico y fueron testigos de cada una de las etapas de las que vengo a hablar con este disco. Y en cada visita que hice a Jujuy, el público fue creciendo y la euforia y el amor del público que me recibió siempre fue en crecimiento también, como fui creciendo yo y como fue creciendo mi música. Entonces, de alguna manera me sucede hoy con el público jujeño lo que me sucede con el público en general, que es que me siento muy feliz porque crecimos todos juntos y todo tiene que ver con todo, y eso me hace feliz. Es muy cómodo vivirlo así desde el escenario. Dante Palacio, de las 24 horas de Jujuy. Ya que vos estabas hablando de cuando comenzaste, ¿no es cierto?, a la fecha de hoy, ¿en qué cambió, qué cambiaste en la música, en el estilo? ¿Cuál es todo ese cambio que se produjo desde que comenzaste hasta el día de hoy? La verdad es que sería bastante extenso detallar cada una de las cosas que pudieron haber cambiado. Creo que lo que sucedió en mi carrera está a la vista en mi música y en cada una de las canciones que compuse y que fui entregando. Probablemente sea hoy menos tradicionalista que al comienzo, y probablemente eso tenga que ver con que yo empecé a tomar partido propio de la música a medida que fui creciendo, y fui creando también mi propia personalidad dentro de la música, como dentro de la vida, con el paso del tiempo y con las experiencias vividas. Entonces hoy hago mi propia versión de la música folclórica, que es la que elegí como medio de comunicación dentro de la música o como género, y vivo a través de la música todo lo que me gusta vivir y lo que necesito vivir, más allá de los géneros también. Entonces eso puede ser el cambio más notable. Después digo que sería muy extenso hacer un detalle de todo y lo que pudo haber cambiado, porque todo tiene que ver con una cuestión técnica en verdad, ¿no? Pero las cuestiones esenciales continúan siendo las mismas en cuanto al amor que siento por la música y en cuanto a lo que moviliza a hacer música, que es justamente ese amor. Gracias. A ver, acá. Hola. David, de Radio Sol. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Cuál es el proceso que tenés para pasar de un disco a otro sobre el escenario? Supongo que tendrás una performance para tratar ese disco que estás difundiendo. Aparece uno nuevo, ¿y cómo manejas eso? De dejar el anterior y empezar con el nuevo. ¿Se complica o más o menos lo manejas? No, lo manejamos de 2 maneras. En este caso, como Sueño Dorado es un disco nuevo, pero no es un disco de estudio, y mi último disco de estudio, que es Revolución, continúa generando muchas cosas en el público, decidí mantener las 2 giras al mismo tiempo, cosa de que el público pudiera decidir qué espectáculo ir a ver, en qué momento, y saber que va a encontrar en los espectáculos un concepto completamente distinto. Pero ya luego, cuando editemos el siguiente disco, que va a ser el año que viene, que va a ser el nuevo disco de estudio,
lo que hago es tomar todo el repertorio anterior, ya preexistente, y versionarlo para acercarlo desde el audio y desde el concepto a las canciones nuevas, cosa de que el público que va a ver el concierto se pueda encontrar con las canciones y con el concepto nuevo del disco tal y como viene, de una forma genuina y clara, pero además todo lo que escuche de antes también lo sienta familiarizado, porque si no, como uno cambia tanto de un disco al otro, de una etapa de la vida a la otra, de alguna manera, si uno no hace este trabajo, el concierto termina siendo un retazo, ¿no? O sea, termina formado por retazos de música. Entonces, determinadas canciones suenan de una forma y determinadas de otra, y ya no hay algo conceptual. Y a mí me gusta mantener un orden conceptual dentro de la música, por mí, porque así lo necesito, y también para darle cierto orden al público también, de lo que está escuchando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cristian Altazor de Jujuy al Momento, compañero de asados y de vinos del Mendoza. Ah, bueno. Sí, no me extraña. Sí. Vos hablabas de ese cambio que hubo en tu carrera. Los que te conocemos desde el 96, por allá cuando comenzaste, recordamos que era época en la que entre tus autores estaban Atahualpa Yupanqui y Carlos Di Fulvio. De a poco empezaste a meter otros autores e incorporar tus canciones. Hoy prácticamente es todo tuyo. ¿Cómo se define o qué es Sueños Dorados? Es un repaso de estos 15 años a través de las canciones, y es una forma de comunicar qué es lo que me pasa a mí también dentro de la música, después de todas las cosas que he vivido ya dentro de la música. Porque Sueño Dorado repasa en su repertorio canciones ya existentes, canciones que ya hicieron lo suyo en otros discos, y sin embargo las repasa en una nueva versión. Por tanto, les da la posibilidad a esas canciones de generar lo propio y de generar cosas nuevas con este álbum también. De no haber sido así, de no haber querido que Sueño Dorado sea un disco nuevo, justamente como lo dice la palabra, habríamos hecho un disco con versiones, con las canciones remasterizadas y punto, en su versión original, y se terminó. Pero lo que buscamos es repasar 15 años para todo el público que me acompaña y festejar esos 15 años con ellos. Pero también lo que hago es seguir buscando un público nuevo y seguir invitando a otras personas a ser parte también de ese público que me acompaña, y seguir mostrándoles mi música en este nuevo carácter, en mi nuevo carácter dentro de la música. No es lo mismo para mí cantar hoy en día La Llave que cuando la canté por primera vez hace ya unos 5 o 6 años atrás. Y aquellos que te escucharon al principio y escuchan las nuevas versiones, ¿cómo las reciben? Bien, porque también cambiaron como yo y como las canciones. Yo no soy el único que cambia, a todos nos sucede. Buena hora porque no es fácil, ¿eh? Claro, a todos nos sucede, y en algún momento cambiamos. Digo, las experiencias es inevitable, ¿no? Puede ser algo que uno se pueda proponer, o puede ser algo que sea efecto del paso del tiempo y efecto del trabajo de las experiencias en nosotros vividas. Entonces, de alguna u otra manera cambiamos y nos transformamos. Y vuelvo a repetir, de la misma forma que para mí no es lo mismo cantar hoy La Llave como fue cantarlo hace unos años atrás, no es lo mismo probablemente para una persona escucharla hoy, esa canción, que hace unos años atrás. Siempre pongo el ejemplo, digo, a lo mejor hace unos años atrás una chica de mi público pudo haber dedicado La Llave a su noviecito de turno, y quizá hoy ese noviecito de turno ya no exista, y la persona amada sea otra, o la realidad en su vida sea otra. Entonces hoy La Llave la va a estar dedicando a otra persona, o a otra realidad, o a otra situación. Entonces, en buena hora darle la oportunidad de que tome esta nueva versión con un nuevo carácter para poder ponerlo en su nueva versión también. De eso se trata el disco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Jujuy. Muchas gracias. Mi nombre es Viviana, yo soy del semanario El Expreso. Quisiera preguntarte, un poco sacarte de lo musical. Un artista nunca está ajeno a la realidad, ¿no?, que vive, en todo nivel, ¿no?, social, político. ¿Cuál es tu lectura hoy de esta realidad tan difícil que nos toca vivir en muchos sentidos los argentinos? A mí me parece que la realidad en sí, la actual y la de siempre, va a tener su
sus lados, sus costados buenos y sus costados no tan positivos. Eso sucede siempre. Entonces, la lectura es la que vemos todos, o sea, mi lectura es la que todos tenemos, que hay progresos y que hay recesos y que hay muchas cosas en las que trabajar también. Creo que sucede afuera lo que nos sucede adentro a todos. Creo que todos estamos en una búsqueda muy importante, ¿verdad? Entonces me parece que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero lo mismo. Se está reflejando hoy más que nunca. Todas las virtudes y todos los defectos pienso que están tomando un tenor mucho más significativo. Entonces las virtudes habrá que mantenerlas y las no virtudes o los defectos habrá que trabajarlos y transformarlos. Creo que estamos a tiempo, eso es lo que creo. Mi lectura es que tenemos que trabajar antes que detenernos a ver tanto tiempo, detenernos a ver las cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Me parece elemental que las veamos y que nos detengamos a observarlas, pero no detenernos más de la cuenta y ponernos a trabajar para cambiarla. Hola, Abel, Sergio de Perico. Bueno, un compositor siempre encuentra sus musas. En este caso también por ahí los compositores, según el estado de ánimo, componen o hacen las letras. En este caso, ¿cómo te encuentras vos, digamos, en tu vida, digamos? Bueno, no soy ajeno a eso y hoy me encuentro en un momento muy interesante porque siento en mí, en mi vida y en mi música una armonía muy interesante, porque lo digo en el DVD de este concierto que hicimos para Sueño Dorado. Siento que viví muchas cosas y me siento muy curtido en muchas cosas. Me siento con el aplomo y con la tranquilidad del que ya vio pasar muchas cosas y del que anduvo mucho y vivió muchas experiencias, pero también siento la inquietud necesaria y también siento la curiosidad necesaria de quien sabe que adolece de mucho conocimiento. Entonces está bueno porque ya viví mis buenos años y mis buenas cosas. Ya no soy un adolescente en mi vida sin ningún tipo de duda, pero sin embargo me quedan muchas cosas por conocer y por aprender y por descubrir y por experimentar, y me parece que es un balance muy interesante. Entonces hoy en lo que estoy escribiendo para lo que vaya a ser el próximo disco me encuentro de esa forma, me encuentro descubriendo cosas nuevas para mi música, pero me encuentro creando estas nuevas cosas desde otro lugar y con otra tranquilidad, como decía antes, con otro aplomo. Es importante, por lo menos para mí, poder sentirme así. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Jujuy de Radio La Metro. Bueno, vos recién decías que elegiste el folclore como un camino para iniciar esto que hoy es tu carrera. Sí. ¿Cómo ves la escena folclórica con grandes íconos como vos, como la Sole, como el Chaqueño, como los Nocheros? ¿Cómo ves la escena folclórica hoy acá en nuestro país? Mirá, veo nuestra escena muy crecida y nos veo a todos muy crecidos desde la música, por supuesto. Creo que todos hemos podido desarrollar lo que hace unos 10 años o 15 años atrás era una idea, digamos, de lo que teníamos y lo que queríamos aportar. Eran ideas nuevas que traíamos para la música, pero teníamos que ver cómo desarrollarlas y sobre todo saber si ese desarrollo iba a ser también recibido por el público y aceptado por el público también y apoyado por el público. Hoy, 10 o 15 años después, esas ideas ya son una realidad y lo mejor es que todavía seguimos presentando ideas nuevas. Me siento muy feliz con todo lo que nos sucede a nosotros, pero aún así creo que no tenemos que bajar la guardia y tenemos que estar atentos todos a lo que sean los nuevos valores. Me parece que no tenemos que dejar que suceda otra vez en algún momento lo que ya sucedió a la música folclórica respecto a las nuevas generaciones en la música. Aquel espacio generacional que se creó alguna vez, no creo que debamos dejar que suceda de nuevo. Entonces
vuelvo a repetir, me siento muy feliz con todo lo que nosotros estamos viviendo y creo que todo habla de un desarrollo artístico y creativo muy interesante y muy importante, pero también creo que además de estar atentos a eso, debemos estar atentos a los nuevos valores y a las nuevas ideas, porque son necesarias siempre y es importante que le suceda a la música y a la cultura en general. Hola, buenas tardes. Específicamente hablando del Sueño Dorado, sabemos que es un disco que gustó mucho, que es disco de oro y disco de platino. ¿Cumplió personalmente tus expectativas? Sí, es que en realidad cada disco tiene, cuando nosotros trabajamos en un disco tenemos determinadas expectativas comerciales, artísticas y laborales que suelen ser bastante limitadas, es decir, gracias a Dios sucede de esa manera. Siempre digo en los conciertos que la vida tiene mucho más para darnos de lo que nosotros siquiera somos capaces de imaginar, y con cada disco me sucede de confirmar eso, porque, vuelvo a repetir, nosotros veníamos de Revolución, un disco que vendió unas 50.000 copias hasta que se editó Sueño Dorado, y entonces cuando empezamos a trabajar en Sueño Dorado ya teníamos una expectativa de venta, por ejemplo, determinada. Suponíamos que iba a suceder determinada situación frente a las ventas del disco. Teníamos mucha expectativa de que el disco volviera a alcanzar el mismo galardón, el disco de oro y el disco de platino, pero de ahí a poder saber que iba a suceder en el lapso de un mes, hubiera sido impensado para nosotros. Ahí vuelvo a lo que decía antes. Uno sueña, imagina cosas y después termina sucediendo de una forma en que uno no se hubiera atrevido a hacerlo. No me hubiera atrevido a pensar que el disco iba a vender tanta cantidad de copias en el lapso de un mes. No me hubiera atrevido a pensar que un concierto que nosotros teníamos pensado para teatros iba a terminar siendo presentado en un estadio de fútbol como va a ser dentro de unos días. Entonces, las expectativas artísticas y comerciales y laborales que teníamos con el disco fueron cumplidas y alcanzadas y están siendo cumplidas. Pero además fueron superadas gracias a esto hermosísimo que tiene la vida, ¿no? Repito, de cuando las cosas que uno proyecta se cumplen, pero siempre con ese plus que nosotros no somos capaces de poder contemplar siquiera. Por nada. Rebeca Flores para FM Feeling. Hola, Ben, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Quería consultarte qué es lo que te inspira a vos a hacer todas las canciones que hiciste, cuál es el tiempo, el espacio adecuado que te permite hacer todas esas obras literarias. La verdad es que el tiempo y el espacio es muy complejo, digamos, tanto como el tiempo y el espacio lo son. Así que no tengo una forma sistemática de componer. No me sirve más la noche que el día, o no me sirve más un momento de soledad que un momento de una compañía nutrida, si se quiere. He escrito canciones en la soledad y he escrito canciones en el medio de un recital, en plena actividad. Entonces, la verdad es que yo escribo las canciones cuando lo que sucede en mí pide pista para salir. Cuando todo lo que viví o lo que pensé o lo que sentí en algún momento y respecto a cualquier temática que pueda tratar o me pueda plantear la vida, ya sufrió su desarrollo, ya se desarrolló, ya creció, ya tuvo todo un tiempo vivido y creado adentro mío. Entonces, a partir de eso, a partir de haber procesado ese sentimiento o esa idea o lo que sea durante un tiempo bastante prudencial, en algún momento pide salir. Debe ser por eso que no escribo con instrumentos o que no escribo las canciones literalmente, sino que las canto y las canto algunos días y después de varios días de cantarlas desde el comienzo y hasta el final, entonces ahí considero que ya está lista y ya luego llamo a mi hermano o a alguno de los músicos y le digo, bueno, pasa esto al instrumento porque no tengo ni idea y me paso días cantándoles hasta que descifran la armonía de la canción. Soy
soy todavía un partidario de brindarle a la canción la libertad que necesita para ser escrita. A lo mejor con el paso del tiempo eso se me pase justamente y cambie, pero no lo sé, hoy sí continúa siendo así. Cecilia Reque para Panorama Jujeño. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adel, bienvenida a Jujuy. Gracias. Bueno, hasta el momento nos ha sorprendido muchísimo con tus canciones, con tus discos, sobre todo en el último tiempo que ha venido con un concepto muy revolucionario y distintivo de la música folclórica. Hace rato mencionabas un poco lo que estás trabajando sobre tu nuevo material. ¿Hay algún concepto básico que nos puedas adelantar sobre esto? No, porque todavía no está decidido. Es decir, sé que va a ser un disco distinto a los que vine haciendo, como cada uno de mis discos son entre sí, porque además siento literalmente estar en una nueva etapa de mi vida, entonces puedo sentir que lo que voy a decir lo voy a decir de una forma distinta y que va a ser algo que no haya dicho hasta el momento, o no por lo menos de la forma en que lo haya dicho. Eso ya es muy importante y ya es distintivo para mí. Todo lo que vaya a tener que ver con lo que va a reflejar ese cambio o con la estética, si se quiere, musical y demás, son cosas que se van a definir un poco más adelante, probablemente cuando el mensaje global del disco ya esté cerrado, y cuando yo ya sepa que ya tengo bien en claro qué es lo que quiero tratar en el disco, y desde las letras y desde los conceptos. A partir de ahí empieza la etapa de los demos, y es ahí cuando ya se descifra un poco más el tema del audio, y eso es por ahí lo que termina marcando a primera vista la diferencia de un disco al otro, o a primera escucha, mejor dicho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Tolaba, de Tribuna de Jujuy. Yo también quería preguntarte más o menos lo mismo, si vas a mantener el estilo en tu siguiente disco. ¿Qué diferencias más o menos ves vos que va a tener con Sueño Dorado? Bueno, mira, yo creo que con el paso de creo que cada disco, que la existencia de cada disco va dejando algunas características como firmes dentro de lo que se pueda considerar mi propio estilo. Por eso digo siempre que a mí me parece que para un músico crear un estilo distintivo o determinado le lleva tanto tiempo como a un ser crear una personalidad distintiva y determinada. Creo que el estilo es para un músico lo que la personalidad para un ser, en definitiva. Entonces, así como es necesaria cada una de las experiencias que vivimos en la vida para poder ir formando nuestro carácter de frente a cada una de esas situaciones, creo que son necesarios los discos y su planteo para ir sacando después de cada uno de ellos qué es lo que va a quedar como parte de esa personalidad dentro de la música. Creo que Revolución me aportó a mi carrera una buena cantidad de características dentro de lo que es el estilo que yo voy formando, pero no obstante cada disco va a traer su nueva característica. En este disco, En Sueño Dorado, por ejemplo, el hecho de utilizar la música electrónica por primera vez y ensamblarla con todo el audio que ya traía, puede que haya marcado una nueva característica dentro de mi música. Lo sabré a la hora de trabajar mi siguiente álbum, pero entonces va a haber cosas que se van a mantener, va a haber cosas que vas a escuchar en el disco nuevo que te van a unir a lo que ya sucedió, y también va a haber cosas que no te van a unir a nada, que van a llegarte de alguna manera u otra, y después vos considerarás si es de las cosas que más te gustan o no. Eso es así. A ver, de nuevo yo acá. Escucha, después de la gira, creo que sigue Salta y Tucumán, después terminás con Sueño Dorado, ¿no es cierto? Pero como artista ya te vas proyectando. Es decir, supongo que ya vendrá el sueño platino. ¿Qué tenés pensado para después de esto, no? Es decir, acá en Argentina ya prácticamente recorriste todo el país y tenés pensado proyectarte ya mucho más allá, por ejemplo, acá en Latinoamérica. ¿Tenés algunos conciertos o tenés ya algo en vista? Bueno, lo primero que vamos a hacer para el verano, para la gira que comenzamos en enero, porque hasta diciembre vamos a seguir con las dos giras al mismo tiempo: Revolución en las fiestas populares y en los festivales, y Sueño Dorado en los teatros y en los estadios.
En enero vamos a unificar los 2 discos en un mismo concierto para hacer toda la gira de los festivales hasta el mes de marzo. En abril y hasta agosto vamos a parar 3 meses de dar conciertos y voy a trabajar el disco nuevo y voy a tomar ese tiempo para hacer mis primeras giras promocionales en otros países. Hasta ahora van a ser Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, y si todo va bien quizá podamos agregar algunos países más del norte, México, Colombia y Ecuador, pero ya eso va a depender del tiempo con el que podamos disponer. Calculo que en agosto o septiembre del año próximo ya se va a editar el disco nuevo y entonces ya saldremos de gira, en una gira que vamos a programar para que puedan convivir los conciertos en Argentina y los conciertos promocionales o los conciertos ya con un disco en estos países que mencioné antes. Bien, buenas tardes. Bienvenido a Jujuy. Gracias. Sara Berzaín de FM Sol. Nosotros nos preguntamos con la audiencia justamente, hicimos una especie de encuesta de cuál era el sueño dorado. Nosotros queríamos saber cuál era para vos ese sueño y si este momento era parte de eso y cómo elegiste el nombre del CD. Bueno, en los conciertos digo que Sueño Dorado, este disco, no es un sueño cumplido, sino que es justamente el repaso de un sueño que comenzó hace 15 años y que yo cumplo en cada oportunidad que tengo de dar un concierto o de editar un disco o de vivir algo con mi música. Por tanto, este disco, este Sueño Dorado y este concierto y este momento forman parte de un todo, pero no de un todo que se haya cumplido, sino como de un proceso en realidad. Quizá este disco sea el más abarcativo de mi carrera hasta el momento, porque con cada disco busco algo muy determinado y este disco en realidad es, además de tener su propia búsqueda, es también un repaso de lo que ya sucedió, entonces es bastante más amplio su concepto o su búsqueda o su razón de ser y de existir. Pero específicamente por lo que preguntabas, este Sueño Dorado es parte de todo, pero no es algo que se esté cumpliendo, no es algo de hecho que se esté cerrando. Así como tiene conexión con todo lo que ya sucedió, también tiene conexión con lo que va a suceder. Este disco va a quedar como en el medio de todo eso. Al contrario. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Mi nombre es Lorena, soy del diario Tribuno. Y mi pregunta más tiene que ver con el tema de lo que significó para vos haber filmado en la ciudad sagrada de los Dios Quilmes este DVD que seguramente tiene un significado profundo. Bueno, la verdad es que significó de alguna manera como cerrar un círculo, porque este año este disco repasa lo que sucedió en 15 años, y el lugar donde lo grabamos y lo filmamos, que es la ciudad sagrada de los indios Quilmes en la provincia de Tucumán, es un lugar que yo conocí hace 15 años justamente. En mi primera gira nacional, entre 2 conciertos, tuvimos un día libre y nos detuvimos en el medio del camino a conocer algo que indicaba un cartel y que jamás habíamos sabido de qué se trataba. Entonces, regresar a este lugar solo por los recuerdos que tenía de un lugar con mucha mística y con una energía hermosísima y todo un paisaje muy particular y demás, regresar a este lugar con el motivo de este disco y descubrir que en 15 años había mantenido en mí muy fresco el recuerdo del lugar, me hizo sentir de inmediato que algo importante iba a suceder con toda esa mística y que iba a suceder a nivel emocional. Fue muy oportuna la elección, porque en el medio de la grabación nos dimos cuenta cómo toda esta situación energética y mística y paisajista y de inmensidad y demás estaba influyendo en nosotros a la hora de estar transmitiendo toda la felicidad que significa hacer un disco así, de recordar lo que ya sucedió en 15 años y de estar tan bien parados enfrente a todo lo que va a suceder.